Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. A grabar ahora sí con respaldo, porque la señal a veces no está buena y queda cortado, así que respaldo con otra cámara para que quede todo nítido y bien, ¿ya? Así que está grabando. Yo hoy día en la tarde, vamos a orar primero, oremos, porque si yo me entusiasmo me pongo a hablar y me olvido de orar, ¿ya? Vamos a pedirle a nuestro gran Dios que nos dé la sabiduría, la tranquilidad, que me permita tener la señal adecuada para poder llegar hasta ustedes y que esta clase y este análisis pueda ser vista por otras personas, ¿vale? Yo les ruego que ustedes compartan estas clases, los links, con hermanitos, pastores, dirigentes que quieran aprender un poquito más, que quieran escuchar un análisis, un comentario. Compartan los links, ¿vale? No tengo ningún problema con eso. Así que pues vamos a orar para pedir la bendición de nuestro gran Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias esta tarde que nos das la salud, la vida, nos das el tiempo, la tranquilidad para poder conectarnos, unirnos como iglesia, como pueblo. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu perdón, por la santificación que día a día la persona del Espíritu Santo nos ayuda y nos fortalece para vencer y mantenernos firmes en la profesión que hemos escogido y que hemos obedecido. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, por quien tenemos salvación, redención y limpieza de nuestros pecados. Padre, acompáñanos en esta tarde, queremos que tú nos ilumines, que nos proporciones tu Santo Espíritu. Necesitamos sabiduría de lo alto, entendimiento, conocimiento, discernimiento. Necesitamos saber y conocer la verdad en una profundidad que hasta ahora quizás no hemos obtenido. Úsame, Señor, como instrumento para poder expresar de la manera más sencilla, más clara, más nítida, más diáfana estas verdades eternas y que calen hondo en el corazón de mis oyentes. Gracias, Señor, por los alumnos que están aquí presentes, por mis amigos, mis hermanos. Gracias porque esto es para ellos y esto es en servicio hacia ellos. Te lo rogamos y pedimos y agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, ¿qué dice la hermana María? No se escucha nada, mucha gente, sí, claro, está. Por eso te decía, María, en la tarde que te pusiese los audífonos. Pero me dices que no tenías audífonos. Ya sabes, ya, pastor, vamos a hacer una donación a la hermana María, unos audífonos, ¿ya? Así que ya están encargados los audífonos de la hermana María, ¿ya? Claro, en el metro, ¿cómo vas a escuchar ahí? Pero bueno, el esfuerzo que estás haciendo es loable, es meritorio, ¿ya? Bien, bueno, les decía, a modo de introducción, les decía que hoy en la tarde estaba repasando la carta del apóstol Pablo a los Corintios, y bueno, se imaginarán que esta carta la he comentado y la he enseñado muchas veces en estos más de 25 años de como creyente y un poquito menos como profesor, como maestro, pero como siempre les digo, cada vez que entro otra vez a los libros de la Biblia me encuentro con nuevas profundidades, con nuevas aristas, con nuevas conexiones que uno hace. Esto es como la red neuronal, ¿verdad? Se hacen las dendritas ahí, están haciendo conexiones, sinapsis, ¿verdad? En el cerebro. Y lo mismo acá, uno está leyendo versículos bíblicos, empieza a conectarlos con otros, empieza a entender, empieza a comprender el sentido que tienen ciertas expresiones, ciertas cosas. Y eso es lo que voy a hacer hoy día. Voy a intentar, en el tiempo que tenemos, una hora, de ir haciendo estas conexiones, porque, a ver, estos análisis en realidad por YouTube son análisis
muy básico, muy sencillo, en atención al tiempo, en atención a una serie de situaciones. Pero estos estudios, estos seminarios, estos cursos, estas capacitaciones, cuando se hacen en vivo, uno se da el lujo de extenderse un poquito más y merodear más allá del texto que se está estudiando. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a iniciar el capítulo 4 de 2 de Corintios, pero para complementar el estudio uno se va a otros versículos para ir robusteciendo la enseñanza, y eso también quita tiempo, entre comillas. Entonces, claro, no avanzamos en Corintios, pero no, nos alimentamos más porque vamos a otros versículos para ir comprobando cosas, ¿verdad? Voy a intentar hacer eso ahora, porque eso quita tiempo. En cambio, si no lo hago, pues claro, avanzo en Corintios, pero es menos la profundidad. Entonces, hay que ir ahí, depende de la habilidad del maestro bíblico también, ¿no es cierto? Que sea dinámico, digamos, ¿no? Pero bueno, y en la tarde me gozaba porque hacía unas conexiones, hacía unas relaciones, hacía maravillosas que me ampliaban, me iban ampliando más lo que el apóstol quiere realmente expresar, ¿ya? Así que pues vamos a dar inicio entonces. La señal de YouTube me dicen que no está muy buena, pero quiero que estén tranquilos porque estoy respaldando con una cámara a cada parte, grabando toda la clase, así que no se pongan nerviosos, acompáñenme, ojalá puedan seguir la transmisión por YouTube, pero la señal no está muy buena, puede que se caiga, puede que se congele, pero vamos ahí tranquilos. Los que tienen problemas en YouTube, pásense a Facebook, etcétera, etcétera, ¿vale? En fin, vamos a iniciar entonces con el análisis de 2 de Corintios capítulo 4. Ahora, si bien comenzamos el capítulo 4 en su versión Reina Valera, voy a aprender aquí esto, ahí sí. En la versión Reina Valera se habla del capítulo 4. Ahí ustedes ven, capítulo 4. ¿Vale? Pero el capítulo 4 es la continuación del capítulo 3. ¿Ok? Se pega mucho la transmisión, me dice. Claro. Lamentablemente tengo una señal malísima. Voy a ver si puedo... Lo que pasa es que acá donde yo estoy no tengo wifi. No tengo wifi. Entonces, de este teléfono le paso internet a todo. Entonces, imagínense. O sea, a mí el día que lo pague el teléfono, yo quedo desconectado del mundo. Porque aquí no hay señal de wifi. Entonces, bueno, vamos a hacer los esfuerzos, vamos a hacer lo que se pueda, esperando que la señal no nos falle. Ya, no nos falle. Bueno, le comentaba que el capítulo 4 es la continuación, o es la colita final del capítulo 3. Es decir, ministros del nuevo pacto. Así se titula el capítulo 3. Capítulo 3. Ministros de un nuevo pacto. ¿Vale? Pero el capítulo 3, sobre ministros del nuevo pacto, termina en el capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, del 1 al 6. Ahí termina. Ministros de un nuevo pacto. Ahí termina. ¿Vale? Porque si ustedes se fijan en 2 Corintios 4:7, comienza otra temática. Viviendo por la fe. Ahora esto también está conectado con lo que viene más atrás, evidentemente, porque los ministros de un nuevo pacto también viven por la fe. O sea, todos, el mensaje bíblico es que todos vivimos por la fe. Sin embargo, específicamente aquí viene hablando de los ministros de un nuevo pacto. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de ministros, podemos entender la palabra ministro, que es ministrar, servicio, servir, ¿verdad? De ahí viene también, dice, relación con diáconos, ¿verdad? En fin. La palabra ministro puede entenderse en dos sentidos, un sentido amplio y un sentido más restringido, específico. Cuando lo entendemos en un sentido amplio, tenemos que entender que todos somos ministros, ¿vale?
hombres y mujeres creyentes. Todos somos ministros porque todos servimos, ¿verdad? Todos servimos, ¿ok? Pero en un sentido más restringido y específico, evidentemente que está hablando de aquellos que ejercen cierta preeminencia, cierto liderazgo, ciertas funciones o roles que son más visibles que otros, ¿verdad? Y eso es así. O sea, no hay un ministerio más importante que otro, todos son importantes, ¿verdad? Es como cada miembro del cuerpo, ¿verdad? La oreja, la visión, el olfato, el gusto, ¿verdad? Ninguno es más importante. Todos son necesarios y conforman el cuerpo de Cristo. Pero hay ministerios que son más visibles, son más notorios, son más preeminentes en el sentido de que hay una mayor exposición, ¿verdad? Podríamos hablar también de una mayor responsabilidad, un mayor riesgo incluso, ¿vale? Que es el caso, son más delicados en el sentido de que hay un contacto directo con la gente, con sus cosas, con su vida. Entonces, ¿verdad? Y ahí estamos hablando ya de los pastores, estamos hablando de los diáconos, estamos hablando diáconos y diaconisas, pues ¿verdad? Estamos hablando de todos los que ejercen una labor de dirigencia en la iglesia. Bueno, de manera específica, ellos son los ministros, los misioneros, por ejemplo. No estoy hablando de los misioneros de salón, ¿vale? No estoy hablando de los misioneros de salón, esos que se le pagan hoteles y llegan bien vestidos a dar una campaña, que trajeron una hermanita buena moza allá de República Dominicana, le invitaron a dar un tema aquí, que gritonea a toda la congregación, ¿no es cierto? O estos pastores que se anuncian como artistas, usted ve los afiches tragándose el micrófono, no. Ese tipo de misioneros no, esos son artistas. Eso no tiene nada que ver con la Biblia, esos son artistas, ¿vale? Son artistas. Cuando hablamos de misioneros, estamos hablando de esos que son nómades, esos que andan de aquí para allá, con recurso, sin recurso, con pasaje de avión, sin pasaje de avión, que si tienen que ir a dedo o a aventones, con tal de llegar a un destino, lo hacen. Aquellos que pasan hambre, aquellos que pasan frío, aquellos que andan con recursos limitados, aquellos que tienen otra impronta, digamos, aquellos que tienen otra estampa, ¿ah? Que están hechos de otra cosa. ¿Ah? Acá en Chile decimos los carne perro, ¿ah? Esos que van a todas, los guerreros, los guerreros, los que son parte de la milicia de Cristo, esos que pasan de todo. Esos misioneros me estoy refiriendo yo, porque esos son los bíblicos. Esos son los bíblicos, ¿vale? Vea usted el estilo de vida y el estilo de trabajo y el testimonio de los misioneros bíblicos. No tiene nada que ver con los misioneros esos que andan en YouTube y ponen unas señoritas ahí bonitas y unas faldas lindas y parece que no se ¿verdad? ¿Han visto ustedes esos reclamos en YouTube? ¿Verdad? ¿Cierto? Somos los misioneros, ¿verdad? Parece que son de los mormones y unos tipos que parecen, son un chiste, ¿verdad? El misionero ¿ah? Está a la altura de lo que describe la escritura, que es lo que es un misionero, ¿vale? Ok. O evangelista, que es otra labor también. El evangelista bíblico no tiene nada que ver con los evangelistas que hoy día se anuncian en los afiches, pues, ¿verdad? Es cosa de entrar a Facebook y usted ve ahí la propaganda que hay de los evangelistas y unos artistas que uno parece que son afiches de reggaetón, afiches del Movistar Arena, una cosa media rara, ¿no? Realmente yo no sé. No estoy juzgando a la persona como tal, ¿eh? Por ejemplo, el artista que invitan a la iglesia puede tener muy buenas intenciones, pero es que es la puesta en escena, en realidad, que es tan, no sé, es tan antibíblica, tan poco piadosa, en fin. Bueno,
Entonces, cuando hablamos de ministros, estamos hablando de ese segmento, por decirlo así, dirigencial, ¿ah? Por ponerle de alguna manera, ¿ya? Entonces, pues, todo lo que hemos estudiado en el capítulo 3 de 2 de Corintios, capítulo 3 de 2 de Corintios, es aplicable a los ministros, tanto en términos amplios como en términos restringidos, ¿vale? Así que, según el contexto de lo que vamos leyendo, ustedes tienen que identificar inmediatamente si está hablando en términos generales a todos los creyentes como ministros o está hablando específicamente de el trabajo que está haciendo alguno, ¿verdad? ¿Cuándo sabemos que el apóstol está hablando específicamente de ciertos dirigentes? Bueno, cuando él dice, cuando habla de Tito, cuando habla de esto, cuando habla de esto otro, cuando dice que fui para allá, que fui para acá, que voy a viajar, está hablando, ¿cierto?, en primera persona, ¿verdad? Ok, bueno, dicho eso, comienzo a leer 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Ah, apareciste en Facebook, Miriam. Ya, perfecto. Sí, parece que Facebook está mejor. Bueno, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Por lo cual, ¿notaron? Es porque viene hablando de antes. O sea, todavía no cierra el tema. ¡Ay, apareció Gina! ¡Uy, está trabajando Gina! Sí, Ginita, tú sabes que queda grabado, no te preocupes, tranquila, queda grabado ahí, ¿ya? Por lo cual, teniendo nosotros, ¿notaron? Nosotros, este ministerio, Pablo está hablando en un sentido restringido, como ministro, ¿verdad? Nosotros se está refiriendo, bueno, a sus colaboradores y a él mismo, en este caso, ¿verdad? Por lo cual, teniendo nosotros, según la misericordia, cuando dice acá según la misericordia es por la sola gracia, es lo mismo. O sea, Pablo no se autonombró evangelista o misionero o maestro bíblico, él fue llamado para ejercer ese ministerio, ¿vale? Así que es por su misericordia, dice Pablo, no es por mí, por mis propios talentos y habilidades, naturales o adquiridas, sino que es por la sola misericordia de Dios, es por su gracia, ¿ok? Así que, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según, ¿qué ministerio? ¿Qué ministerio? Lo estudiamos en la clase pasada. ¿Qué ministerio? A ver, los alumnos. Pablo está hablando acá de un ministerio que él está llevando a cabo y lo contrapone con otro ministerio. ¿Se acuerdan que hablamos de la letra mata, del nuevo pacto? Pablo nos habló de dos ministerios. ¿Se acuerdan? Si ustedes se fijan en 2 Corintios 3, ...5... 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? No ejercemos este ministerio por nuestro solo talento, sino que es por la gracia de Dios. ¿Ok? Así que el 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia como ministro proviene de Dios. Ahora, el 6, el cual asimismo nos hizo, Dios, por su misericordia, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, somos ministros de un nuevo pacto. ¿Verdad? Pastor Richard es un ministro del nuevo pacto, que es el mismo antiguo. ¿Verdad? Todo eso lo expliqué. Yo ejerzo mi ministerio de la enseñanza
como ministro de un nuevo pacto. Porque tanto mi pastor Richard como yo, o Miriamcita o María, nos hemos adherido, hemos aceptado el nuevo pacto, que es el mismo antiguo, pero ha sido renovado y hemos entrado en ese pacto. ¿Vale? Así que somos ministros de un nuevo pacto. Sigo leyendo 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Es decir, no un asunto teórico, superficial, no un ministerio de la justificación propia, del mérito propio, de la justicia propia, sino que hemos profundizado en el Evangelio y por medio de Jesucristo hemos entendido el espíritu del Evangelio, el espíritu de la ley. No de forma, sino de fondo. ¿Vale? En otras palabras, el nuevo pacto es volver al plan original, al pacto original. Por eso le decía que se dice el nuevo pacto, pero en realidad no es nuevo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el antiguo pacto que rompió, que abandonó Israel, ¿verdad?, es renovado, pero a través de Cristo. Cristo no anula el viejo pacto, o la ley moral, o las enseñanzas de los profetas. No lo está anulando, lo está renovando. Cristo viene a reconciliar otra vez, otra vez a invitar al pueblo a que reanude el pacto. Pero esta vez es por medio de su persona, como cumplimiento de las profecías. En otras palabras, el antiguo pacto o el pacto de siempre fue distorsionado por el pueblo, porque empezó a abandonar el espíritu de la ley, el sentido de la ley, y se fue a la letra. ¿Qué quiere decir la letra? Quiere decir que comenzó a dar énfasis o importancia a las cosas externas. Se cortó la transmisión por YouTube. Señor mío. Se cortó la transmisión por YouTube. Se cayó. ¿Se cayó o me están boicoteando? Ay. Se cayó la transmisión. Se cayó la transmisión. Ya. Voy a seguir por la cámara y por Facebook, ¿ya? Voy a seguir transmitiendo, pero para Facebook ahora, porque no me queda otra. La señal está malísima. Ya, decía entonces que el nuevo pacto, en definitiva, es volver a la esencia de la palabra, a la esencia del mensaje de Dios. ¿Cuál es esa esencia? O columna vertebral, o ápice, o pilar fundamental que es transversal en toda la Biblia. ¿Qué mensaje? ¿Qué doctrina? La justificación por la fe. Ser ministro de un nuevo pacto es haber comprendido la justificación por la fe, es haber experimentado, es vivir la justificación por la fe. Jesús vino a invitar a Israel a que volviesen otra vez a la esencia. Vuelvo a dar el ejemplo que di en clases anteriores. ¿Se acuerdan cuando decía, os han dicho no cometerás adulterio? Mas yo digo, el que desea. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿dónde está la letra? La letra está en la forma. No cometerás adulterio, la forma, la acción. Entonces, ¿qué pasa? Los israelitas, los judíos, se abstenían del acto, pero su corazón seguía siendo impuro porque seguían deseando. El nuevo pacto quiere decir que hay una reforma, hay un cambio. Se entiende que el mensaje de Dios no es de forma, no es externo, sino que es interno, que es de una renovación y una conversión del corazón. Ese es el nuevo pacto, ¿vale? O sea, el nuevo pacto es el mensaje que siempre ha existido en toda la Biblia, de Génesis y Apocalipsis.
Solo que se le llama nuevo pacto porque es una renovación, es una nueva invitación que se hace porque Israel abandonó el pacto o distorsionó el pacto. ¿Vale? Los fariseos, con todo su legalismo, lo que habían hecho era abandonar el pacto. Entonces, seguían guardando el pacto, pero a su manera, de manera distorsionada. Y Cristo vino a renovar, a refrescar otra vez la esencia del Evangelio, llevándonos a su espíritu. Por eso se le llama nuevo pacto. ¿Ok? Así que, pues, cuando 2 Corintios 4:1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿ok? Este ministerio es el nuevo pacto, repito, 2 Corintios 3:6, 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ¿vale? Así que somos ministros de un nuevo pacto, ¿ok? Ok, sigo leyendo entonces otra vez, 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, 2 Corintios 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio del nuevo pacto, según la misericordia que hemos recibido, justificación por la fe, cada vez que se habla aquí de que por su gracia, por su misericordia, la misericordia que hemos recibido, la gracia que se nos ha dado, cada vez que escucha esa expresión, eso es justificación por la fe. Porque yo recibo, sin merecerlo, misericordia del Señor y perdón para mis pecados. No presentando ningún mérito propio, sino presento por la fe, acepto los méritos de Cristo. ¿Vale? Yo cuando me presento ante Dios, ante el Padre en oración, yo presento los méritos de otro, no los míos. ¿Eh? Yo no le presento una ofrenda a Jehová para que me perdone. ¿Vale? Yo he hecho mano por la fe de los méritos de Cristo, de otro que murió por mí. Son sus méritos, de su vida, su sacrificio, su donación. Yo me la apropio y eso ofrezco a Dios. Esa es la ofrenda. Yo ofrezco, perdonen que lo exprese de esta manera, yo ofrezco a Jesús como cordero, como sacrificio. Lo ofrezco. ¿Qué obtengo a cambio? El perdón de mis pecados. Es por su misericordia. ¿Ok? Por eso que Pablo dice acá, por lo cual, 2 Corintios 4:1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, justificación por la fe, no desmayamos. Esa expresión no desmayamos es no nos desanimamos. ¿Verdad? No nos desanimamos. ¿Por qué no nos desanimamos? ¿Por qué no nos desanimamos en el contexto de la justificación por la fe? ¿Por qué no nos desanimamos? Bueno, no nos desanimamos porque justamente la primera carta de Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Notaron? ¿Cómo algunos dicen que no se puede dejar de pecar? Si la Escritura dice que sí se puede dejar de pecar. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el plan de Dios. Que venzamos el pecado en esta vida y podamos vivir una vida sin pecado, impecable, tal cual como la vivió Jesús. ¿Verdad? Ese es el objetivo. ¿Por qué? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, por la gracia de Cristo que nos fortalece para no caer. ¿Verdad? Hay otro texto que dice, y haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pero, en este caminar cristiano, bueno, pueden haber descuidos, errores, debilidades, pero son excepcionales. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Ok?
Así que en ese sentido, el versículo 4 cierra, no desmayamos. Claro, porque si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, sin desanimarse. ¿Qué sucede hoy día? El cristiano, el creyente, que cae y vuelve a caer, y vuelve a caer, y vuelve a caer en lo mismo, y no puede vencer, ¿qué sucede? Se desanima. Se desanima, desmaya. Bueno, algo está pasando ahí. Yo les voy a decir qué está pasando ahí. Ese creyente que cae en lo mismo y cae en lo mismo y nunca vence, es porque no quiere vencer. Disfruta todavía de ese pecadillo. ¿Vale? En ese sentido, la gracia no obliga a nadie. La gracia lo que hace es actuar. La gracia produce el milagro de la victoria cuando la voluntad humana lo desea. ¿Vale? El versículo 2 dice, antes bien, renunciamos. Noten lo que dice. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Que renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. El ministro del nuevo pacto renuncia a lo oculto y a lo vergonzoso. ¿Qué es lo oculto y lo vergonzoso de la cual los ministros del nuevo pacto renuncian? Esa palabra renuncia es una palabra drástica. Cortar de una vez por todas. Desarraigar, extirpar. ¿Vale? Disculpen, pero estoy tratando de volver a entrar por YouTube. ¿Ok? Entonces, esa palabra, renunciar, dice, es una expresión que denota una decisión drástica. ¿Ok? Aborrecimiento de lo malo, desprecio por el pecado. ¿Ok? Que me lleva a tomar decisiones. Porque soy consciente de la responsabilidad que tengo como ministro de un nuevo pacto. Por lo tanto, todo lo oculto, es decir, todo pecado, todo deseo que esté reñido con los principios de la ley de Dios, se debe de renunciar. ¿Ok? Se debe renunciar. Lo oculto y lo vergonzoso. No andando con astucia. La palabra astucia ahí dice relación con engaño. En buen chileno diríamos el pillín. El que siempre se quiere pasar de listo. El que anda con dobles intenciones. ¿Verdad? El charlatán, el embustero, digamos. ¿Ah? El que presenta un embuste. ¿Vale? Con astucia. Esa astucia tiene que ver con engaño, con pasarse de listo. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. ¡Wow! Acá caen todos. Acá caen casi todos. Perdone que lo diga así, pero aquí caen casi todos. ¿Ok? No adulterando la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir adulterar la palabra de Dios? Yo te voy a decir algo ahora mismo. El apóstol Pablo y sus colaboradores, cuando ellos exponían el evangelio, no se ponían a contar anécdotas personales. No perdían tiempo contando historias. Sus discursos no eran para entretener o para caer bien a la audiencia. Ellos eran fieles a la escritura. Ellos cuando hablaban, porque
La gran mayoría de los apóstoles no eran predicadores. Ellos daban discursos. Claro, en términos generales es una predicación, un predicado, ¿verdad? Uno habla. Pero en términos estrictos ellos daban discursos. No como ahora que usted va a los templos y una cosa que llega a doler los oídos, donde no se entiende nada, el entendimiento se embota, la gente sale aturdida, o más bailan que razonan. Bíblicamente hablando, los apóstoles y los misioneros y los evangelistas enseñaban, eran discursos racionales, coherentes, eran discursos inteligentes. Ellos argumentaban, ellos convencían con argumentos, no con gritería, no con histeria, no con sentimentalismo, no con bailoteo, no con hechos extraordinarios. Esos shows ellos no los hacían, porque ellos apelaban al entendimiento, no a los sentimientos. Ellos daban discursos. Lean las predicaciones del apóstol Pedro, incluso el Hecho de los Apóstoles dice discurso de Pedro. Y usted lee el discurso de Pedro y era toda una exposición. Desde los padres, los patriarcas, así como Abraham, así como Moisés, así como David, así como el profeta Isaías, así. Y ellos iban argumentando y te iban guiando hasta el Mesías. Y ellos te hacían, perdona que lo exprese de esta manera, ellos te sacaban decisiones, ¿verdad? Ellos convencían a la gente por medio del argumento, por medio del razonamiento, del entendimiento inteligente. ¿Vale? Ellos provocaban, no ellos, en realidad ellos eran el instrumento, pero el Espíritu Santo actuaba en ellos, convenciendo inteligentemente a la gente de su condición pecaminosa. ¿Vale? Ellos no se arrepentían por medio de un arrebato emocional. Ellos eran convencidos con argumentos. Que es todo lo contrario a lo que vemos hoy día en las congregaciones. Donde muy pocos sermones hoy día enseñan, solamente enervan nomás las emociones y sí, pero no enseñan, no instruyen. En las iglesias del Señor, en las iglesias bíblicas, predominaba la enseñanza. La enseñanza. Todo era instructivo. Las cartas, los discursos, los sermones, todo era instructivo, todo apelaba a la inteligencia. ¿Recuerdan ustedes el caso de Pablo? No me acuerdo en qué lugar fue, pero se acuerda que había un persona, estaba como en un segundo, cuarto piso, se acuerda, un tercer piso Pablo, y dio un discurso toda la noche, y había uno que estaba en la ventana y como que estaba cabeceando y se cayó y se mató. Bueno, Pablo, cuando daba estos discursos, la iglesia no estaba bailando. La iglesia no estaba en euforia. Todo el mundo estaba en silencio, escuchando el discurso del apóstol. No volaba una mosca, porque todos, no habían amplificadores, no había micrófonos. Todos tenían que estar calladitos y escuchar al apóstol que hablaba. Y lo escuchaban toda la noche. O usted ha visto en la escritura que las reuniones, vamos ahora con la batería,
y vamos saltando y el Señor y alabando al Señor y vamos media hora, 2 horas tocando batería ahí y trompeta y guitarra y vamos con los bajos y aparece la otra bailando con los pañuelos y las cintas y las cosas. Todo eso es ajeno a la Escritura. Las reuniones apostólicas eran discursos, exposiciones inteligentes de la Sagrada Escritura y la congregación estaba muda escuchando, entendiendo, recibiendo la palabra de Dios. Lean Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, el Sermón del Monte del Señor Jesús. Ustedes cuando... Señor mío. No, si por eso no me invitan a mí a las congregaciones, por eso no me invitan. ¿Saben ustedes cuántas horas predicó Jesús en el Sermón del Monte? ¿Saben ustedes que cuando... ¿Saben ustedes cuánta gente había en ese sermón? Cuando ocurrió el milagro de los panes y los peces. Habían miles de personas escuchando el sermón de Cristo. No había micrófono, no había amplificadores. Para poder entender y escuchar y recibir la palabra de Cristo, se tenía que estar callado. Callado. El único ruido que había era el sonido el silbido de la brisa o de alguna oveja por allá, pero todo el mundo callado, y hasta el último que estaba a no sé cuántos metros allá, a 200 metros, escuchaba la voz de Cristo, porque la misma brisa, el mismo viento llevaba la voz de Cristo hasta el último que estaba sentado en el cerro de al frente. Y se lo digo por experiencia, porque me tocó estar en el desierto de Atacama. Y con un hermano hicimos el experimento. Estábamos en el medio del desierto, no se escuchaba nada, en silencio, todo. Y me paré, yo creo que 100 metros para allá. Y le comencé a hablar, abrí la Biblia y comencé a hablar. Y la otra persona que estaba como a 100 metros me escuchaba clarito. Bueno, en fin. Entonces dice el versículo 2, 2 Corintios 4:2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Bueno, termino con esto. Cuando Pablo exponía, evitaba, si no se abstenía, de emitir opiniones personales en su discurso. Él se remitía a explicar la Escritura misma. Él hacía algo parecido a lo que estoy haciendo yo ahora. ¿Vale? Claro, él no tenía las cartas ahí físicamente, él hablaba de su testimonio, ¿verdad? Oral, digamos, con Cristo. Pero digamos que se remitía al texto, él hablaba del texto. Muy rara vez se refería a situaciones personales. Cuando contaba cosas, que no sé qué, que Bernabé, que esto, que Tito, que esto es otro, y contaba alguna cosa que sucedió ahí, circunstancial, pero él se remitía al texto bíblico. Él explicaba el texto mismo, no se salía para otra parte. ¿Vale? Bueno, en fin, no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Él no acomodaba el mensaje bíblico para agradar. Si ese es el problema. Hoy en día se omiten ciertas cosas de la Escritura porque la organización no está de acuerdo. Claro. Bueno, si la tradición metodista es así, bueno, evitemos nombrar lo que dice la Escritura porque está en contra de lo que enseña el metodismo. Es que
bautistas estamos acostumbrados a hacer esto por tradición, porque no sé qué, los puritanos y no sé qué. Bueno, si no está de acuerdo con la Escritura. ¿Saben ustedes cuántas tradiciones no bíblicas se practican hoy día en la iglesia? Y son tradiciones cristianas. Pero no tienen apoyo bíblico. Son antibíblicas. Y la iglesia hoy en día practica muchas cosas, incluso doctrinas, que no son bíblicas. Vaya usted a decirle eso a los dirigentes de una organización religiosa, porque no te admiten, o te echan o no te invitan más. Pero es que las instituciones se han puesto muy rígidas. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándoos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de las cartas de recomendación? Bueno, Pablo dice acá que la mayor recomendación es la manifestación de la verdad. O sea, la mayor recomendación es mi propia vida y que mis dichos y mis enseñanzas estén conforme a la Sagrada Escritura. ¿Vale? A toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto de que no adulterando la palabra de Dios, manifestando la verdad? Cuando uno habla o se expresa, que hablar conforme a la verdad, ¿verdad? Y esa es nuestra carta de recomendación. Cuando un maestro bíblico o alguien un creyente da un discurso, debe apelar a la conciencia humana. Yo cuando enseño esto, apelo a su razonamiento, apelo a que usted reflexione, compare, vaya más allá del texto, dentro del texto, a mayor profundidad. Por eso que dice aquí, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Por favor, vamos a un ejemplo. Vayan a San Juan, capítulo 8. Juan 8, 9. Vamos a complementar un poquitito esto. Juan 8, 9, por favor. Juan 8, 9, se me está pasando el tiempo. Juan 8, 9. Dice, hablando de la mujer, el famoso incidente de la mujer adúltera. No lo voy a leer completo, usted conoce la historia, ¿verdad? La mujer que iban a piedrar y al final el Señor Jesús comenzó a escribir en la arena, en la tierra. Bueno, en San Juan capítulo 8, versículo 7, ya, empecemos del 7. San Juan 8, 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Noten ahora. Pero ellos, al ver lo que estaba escribiendo Cristo en la tierra, ¿vale? Porque no dice simplemente estaba revolviendo la tierra, dice escribiendo. Los fariseos y los judíos que querían apiedrar a la mujer comenzaron a ver lo que estaba escrito, lo que estaba escribiendo Cristo en la tierra. Y cuando leyeron lo que estaba ahí, miren lo que pasó. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, versículo 8, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y que quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, nosotros, los ministros del nuevo pacto, seguimos el ejemplo de Jesús. Cuando enseñamos la Escritura, apelamos a la conciencia. Y cuando hablamos de la conciencia, estamos hablando de seres conscientes. Por favor, pongan atención a lo que estoy diciendo. Los
ministros del nuevo pacto para poder persuadir a las personas bajo la dirección del Espíritu Santo y convencer a las personas de sus delitos y pecados y llevarlos a los pies de Cristo, tenemos que apelar inteligentemente, racionalmente, a la conciencia del oyente. Yo no lo puedo tener ahí con la cabeza embotada con pura batería durante 2 horas. Oiga, si escuchara a un tipo, un evangelista que invite y me grita toda la hora, ¿y cómo serán los gritos? Que tenía que estar con un pañuelo limpiándose la boca. Cuando el ejemplo bíblico es que yo apelo a la conciencia, yo convenzo, persuado, hago razonar, hago reflexionar. La reflexión es una experiencia consciente. Cuando un ser humano está consciente, está en la plenitud de sus facultades mentales. Raciocinio, sentido común, discriminación. Está él ocupando todas las áreas del cerebro, está gestionando sus neuronas, están haciendo las conexiones. Hay un asunto inteligente, no es un asunto emocional, es un asunto inteligente. Yo llamo a la conciencia, apelo a la conciencia. Pablo hacía eso. Versículo 2, 2 Corintios 4:2, 2 Corintios 4:2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿se acuerdan que hablamos del ejemplo de Moisés que se cubría el rostro? ¿Verdad? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que no se pierden está encubierto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿qué quiere decir? Es que nuestro evangelio está todavía encubierto. Quiere decir que todavía hay un velo, igual que a Moisés que se tapaba, ¿verdad? Los que no entienden el nuevo pacto, los que no comprenden la justificación por la fe, los que no han llegado a esa profundidad en el entendimiento de la Sagrada Escritura, tienen un velo. El que no entiende la Escritura tiene un velo todavía. Acá dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es fuerte, porque puede haber un creyente que se golpea el pecho en todas las reuniones y puede estar con un velo. Ahora, en términos prácticos, ¿qué es esto de tener un velo? Es que no sabe o no entiende cómo vencer el pecado en su vida. No ha entendido la justificación por la fe, no entiende la justicia de Cristo. Todavía no ha entrado en el nuevo pacto. Aunque se diga que es cristiano, aunque diga que es pastor, aunque diga que es dirigente, aunque diga que es misionera y adorador y lo que lea, la chapa que quiera ponerse. Si no está venciendo, si no está rindiendo su naturaleza caída a Cristo y no camina de victoria en victoria, tiene un velo. Y no ha entendido todavía la gracia de Cristo, que da victoria. Por eso los que estudiamos Romanos, nos acordamos de Romanos 7, ¿se acuerdan? Porque lo que no quiero, eso hago, no lo entiendo. ¿Se dan cuenta? Es el cristiano que dice que es cristiano, que es creyente, pero cae. Se arrepiente, cae, se arrepiente, cae, se arrepiente, cae, y tropieza 1000 veces con la misma piedra y no vence. Ese tiene un velo. Y aunque diga que está en el nuevo pacto, no está en el nuevo pacto. Está todavía en tiniebla, igual que los fariseos. ¿Ustedes se están dando cuenta de esto? Si esto se explicara en las iglesias, es que no queda gallo con pluma.
A mí me gustaría contarle unas historias que me han pasado. Estando exponiendo estas cosas en las congregaciones. Y yo he visto a los pastores al lado mío sentados, así, enterrándose en la silla. Y yo no soy de los que hace alusiones directas a la persona. Yo expongo la escritura. Las mismas escrituras van desarmando a las personas. Pero las personas se van dando cuenta por la escritura de que no han estado muy. Y ellas creían que estaban muy. Es como Pablo. Es como Pablo cuando dice, en Romanos, es cuando Pablo, oiga hermanos, si acá yo no estoy hablando nada del otro mundo, mire. Cuando Pablo dice, por ejemplo, en Romanos 7:8, Pablo dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto, pero yo sin ley viví un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. A mí me ha tocado ver eso en las congregaciones. Hermanos que creen que están en la ley, que están muy, y cuando uno comienza a profundizar en la escritura, ellos se van dando cuenta de su verdadera condición. Es una cosa tremenda. Sigo avanzando entonces. Versículo 4. En los cuales, es decir, en los que tienen el velo, aunque digan que son creyentes, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ojo, cuando aquí habla de incrédulo, no solamente se está refiriendo al incrédulo que está sin Cristo allá en el mundo, que no sabe del Evangelio. No, puede ser uno que dice que es creyente, pero es incrédulo. Sí. ¿Cómo me dice un creyente pero que es incrédulo? ¿Cómo? ¿O es creyente o es incrédulo? Bueno, profesa ser creyente, pero en realidad no tiene fe. O lo que se conoce como un creyente nominal, que es un cristiano de nombre, pero no vive por la fe. O sea, su fe es ineficaz. No ha aprendido a caminar por la fe. Ahora acá dice que estos no tienen entendimiento. Pues no se le pasaba a Nicodemo. Se sabía teóricamente toda la ley, pero no había fe en él. Era un incrédulo. Era maestro de la ley, pero era incrédulo. En los cuales, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, ya sabemos quién es, cegó el entendimiento de los incrédulos. La condición de incredulidad también puede estar en un profeso cristiano. Ojo con eso. La profesión de cristiano no te hace creyente, son cosas distintas. Yo puedo profesar el cristianismo y ser un incrédulo. En los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando hablamos en 2 Corintios 3:18? ¿Se acuerdan? 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Y se acuerdan que expliqué lo que era la gloria del Señor? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Bueno, algo pasa con algunos que son incrédulos, a los cuales el Dios de este mundo cegó su entendimiento. Tienen un velo. Y por lo tanto, al tener ese velo, no pueden
no les ilumina o no resplandece sobre ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual, Cristo, es la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? El incrédulo que está dentro de la iglesia, más todavía el que no es creyente en Cristo, pero el incrédulo que está dentro de la iglesia y que tiene un velo, aunque se golpee el pecho en las reuniones, tiene un velo, y ese velo no le permite ver la gloria del Señor, que es la imagen del Padre. Ahora, ¿por qué estos creyentes que tienen un velo no logran ver la gloria de Cristo? ¿Qué es la gloria de Cristo? ¿Se acuerdan que lo expliqué en la clase pasada? ¿Qué es la gloria de Cristo? Se lo voy a resumir. Se lo voy a decir directo nomás. Estos creyentes que están dentro de la iglesia y que tienen un velo y por lo tanto no pueden ver la gloria de Cristo, aunque levanten las manos y digan gloria a Dios, no ven la gloria de Cristo, porque no están habituados o no saben o no han podido o no pueden o no quieren o no se les ha instruido o no han aprendido a contemplar el carácter de Jesús. Pongan atención para que vean dónde los voy a llevar. Todo aquel que dice que es discípulo de Cristo, pero no ha aprendido a contemplar el carácter, el ser de Cristo, a fin de reflejar la imagen del Maestro, tiene un velo y no ha visto la gloria de Cristo. En otras palabras, todo creyente, todo cristiano inconsecuente, ¿vale?, que no está venciendo los pecados, que no está sometiendo, crucificando su naturaleza caída diariamente, que no está manifestando genuinamente los frutos del Espíritu, que no crece en la gracia de Cristo, que no refleja la imagen de su Maestro, tiene un velo y no ha entrado al nuevo pacto y no ha visto la gloria de Dios. Aunque se golpee el pecho en el templo, aunque sea fiel con los diezmos, aunque haga el aseo del templo, aunque haga no sé qué cosa, le dé sanguchito a los pobres, aunque haga lo que haga, aunque lloriquee toda la reunión, aunque pida perdón, aunque se tire rodilla, aunque se revuelque, aunque ayune, aunque vaya bien bonito vestido a la iglesia, se sepa toda la Biblia de memoria, si no está venciendo su naturaleza caída por la gracia de Cristo, no ha visto la gloria de Dios. Porque la victoria sobre el pecado da gloria a Dios. La victoria sobre el pecado tiene como resultado reflejar la imagen de Dios. Todo creyente que no refleja la imagen de Dios, que la imagen de Dios no esté restaurada en él, no ha visto a Dios, no ha visto la gloria de Cristo, porque la gloria de Cristo se manifiesta en la vida transformada, en la vida victoriosa. Esto tiene una profundidad, pero impresionante. Esto puede voltear a una congregación completa. Esto puede provocar un arrepentimiento colectivo en una congregación que entiende esto. Por eso digo, todo pastor que quiere una congregación convertida tiene que estudiar esto y explicar esto. Si no, simplemente va a seguir en esa, ¿cómo se llama?, en esa rutina nomás. ¿Ya? Ok, seguimos entonces. Vamos terminando. 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Notaron?
Esto dice relación con las famosas cartas de recomendación, ¿verdad? Que Pablo dice, ¿para qué carta de recomendación? Si yo no me tengo que predicar a mí mismo, ni pedir que otro hable de mí. Yo soy la carta de presentación, dice. Yo tengo necesidad de recomendarme. Acá dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y esto implica no solamente predicar de voz, sino que predicar con los actos, con la vida. Y a nosotros como vuestros siervos. O sea, ¿qué mayor testimonio que vivir, reflejar la imagen de Cristo y servir al prójimo? Esa es la mejor carta de recomendación. Por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, haciendo referencia a Génesis, es el que resplandeció. Se cortó YouTube otra vez. Estaba malísima la señal. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que, pongan atención a esto, miren qué hermoso, es el que resplandeció en nuestros corazones, es el que ya no tiene el velo, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es el que ya no tiene el velo. El que no tiene el velo, al contemplar la gloria de Dios en la persona de Jesús, mi conocimiento del carácter de Cristo me ilumina el entendimiento, ¿verdad? Y puedo comprender el nuevo pacto. Y como tal, puedo entrar a esa experiencia de transformación. Repito el 6 y con eso cierro. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones. Cuando dice corazones se refiere a la mente, algo inconsciente, inteligente, en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Dónde comprendemos y conocemos la gloria de Dios? En la faz de Jesucristo. ¿Qué es la faz? ¿Qué es la faz? Mire, le voy a buscar una definición de la Real Academia Española. ¿Qué es lo que es la faz? Ya me siento cansado del cerebro ya. La faz. ¿Qué es lo que es la faz? La faz es la cara de una persona para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cómo conocemos la gloria de Dios? Contemplando, imitando, copiando, asimilando el rostro de Cristo. La faz de Cristo es la gloria de Dios. En otras palabras, más fácil. La imitación en neurociencias, bueno, en la teoría del conocimiento, en fin, bueno, en lo que tiene que ver con el aprendizaje, hay varios tipos de aprendizaje. Y esto lo dicen los psicólogos, los expertos en neurociencia. Una manera que los niños tienen los niños de aprender es mediante la observación y la imitación. Los niños observan su entorno, especialmente a sus padres, e imitan consciente e inconscientemente la conducta de sus padres, ¿verdad? Si un padre tiene la costumbre de leer, lo más probable es que el niño repita esa costumbre o asimile ese ejemplo, ¿verdad? Si una mamá, no sé,
tiene cierto patrón de conducta, pues la hija seguramente va a repetir ese patrón. O sea, se aprende por imitación. Somos lo que contemplamos. Si nosotros contemplamos la vida de Cristo y su carácter, vamos a ser consciente e inconscientemente transformados a imagen y semejanza de aquello que contemplamos. ¿No pasa eso con los fanáticos de los cantantes? Que los chicos se empiezan a vestir igual que el cantante, a hablar igual que el cantante, las famosas modas, ¿verdad? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hay un versículo, creo que no me acuerdo ya, que habla de somos transformados. A ver si lo encuentro. Si no, con esto cerramos nomás, ¿ya? Somos transformados, dice. Y esto le falta a la iglesia. La iglesia tiene que convertirse, la iglesia en general. La iglesia no está convertida. La iglesia se alejó del pacto, no está en el nuevo pacto. Y entrar al nuevo pacto significa una reforma. Y las instituciones religiosas no quieren hacer esa reforma. Son rígidas. Somos transformados. A ver. Acá está. Aleluya. 2 Corintios 3:18. Ah, ya lo habíamos leído. Ya, cerramos con este versículo. Miren qué lindo. 2 Corintios 3:18. Este versículo se complementa con 2 Corintios 4:6. Repito, está quedando grabado para los que lo quieran repetir. 2 Corintios 3:18 se complementa con 2 Corintios 4:6. Leo 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando, noten otra vez, contemplar, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué cosa? Mirando a cara descubierta como en un espejo. Noten, cara descubierta, sin el velo. Entramos al nuevo pacto, justificación por la fe. Una vez teniendo esa experiencia, como en un espejo, miramos la gloria del Señor. Y al mirar la faz del Señor, la gloria del Señor, su vida, su imagen, su testimonio, somos transformados. Santificación, perfección del carácter, restaurar la imagen de Dios que se perdió en Edén, la restauro en mi vida, contemplando, mirando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Y dónde está la gloria del Señor? 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde la contemplamos la gloria de Dios? En la faz de Jesucristo. Su rostro, su cara, que no la conocemos. ¿Qué conocemos de Cristo? Su vida, su testimonio, su conducta, su carácter, su ser. Eso debe reflejarse en nosotros. Cuando eso sucede, se saca el velo y estamos en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es la justificación por la fe. Y el justo que ha sido justificado por la fe en Cristo, por la fe vivirá. Por eso que el versículo 4, 2 Corintios 4:4, 2 Corintios 4:4 dice, perdón, el 3, 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, para algunos, entre los que se pierden está encubierto.
Claro, y para no perderse, hay que aceptar a Jesús como Señor y Salvador, justificación por la fe. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, puso el velo de los incrédulos. La incredulidad es lo contrario a justificación por la fe. El que dice que es cristiano y no entiende ni ha experimentado la justificación por la fe es un incrédulo, aunque vaya a las reuniones de la iglesia y tiene un velo y no ha visto la gloria de Dios. ¡Qué tremendo esto! Claro, esto es un mensaje impopular, porque las congregaciones se quieren tener a todos contentos, que todos son salvos. Pero no es así. No todo el que va a las reuniones y se golpea el pecho está en Cristo. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.